Bienvenidos aventureros a este nuevo episodio de programación orientada a objeto en Java. En esta oportunidad seguiremos revisando el ejercicio que estuvimos desarrollando en el episodio anterior. Recordemos que nos solicitaban crear una clase persona y que esa clase persona, en este caso, iba a tener unos atributos y unos métodos. Habíamos comentado de que esos atributos los íbamos a tener de forma global en la clase, es decir, dentro de la clase, dentro de tanto la parte de esta llave como de la llave inferior que tenemos de este lado, ¿sí? Y que esos atributos, al ser globales, íbamos a poder utilizarlos dentro de toda la clase. Dentro de los atributos que teníamos el nombre y la edad, nombre de tipo string, edad de tipo entero, y habíamos creado dos métodos constructores. Habíamos explicado que los métodos constructores eran métodos especiales que nos permitían inicializar los valores de los atributos de un objeto. Es decir, cuando yo vaya a crear un objeto de esta clase persona, cuando yo vaya a crear una persona en mi programa, en mi algoritmo, yo podré crearla con estos valores iniciales donde el nombre será vacío o comillas simples y la edad será 0. O también podré crearlo solicitándole a la persona que lo va a crear, al usuario programador que va a utilizar mi clase, solicitándole el nombre y la edad para que esa persona cuando se cree tenga los valores iniciales que se han pasado desde teclado o se han enviado desde otro archivo programable. ¿Listo? Eso fue lo que estuvimos revisando con el método constructor. Otra parte importante a tener en cuenta del método constructor es que les decía que es un método especial que se encuentra dentro del paradigma orientado a objetos. Una de sus características es que el método constructor se llama igual que la clase, como lo pueden ver aquí. Adicional a eso, no tiene tipo, ¿sí? Si se dan cuenta, solo definimos, en este caso, lo que tiene que ver con el modificador de acceso y el nombre. Y en este caso, abrimos y cerramos paréntesis para agregar, sea que no tenga parámetros, como en este caso, o sea que tenga parámetros, como en este caso. Es una de las características que también tienen los métodos constructores. Adicional a eso les decía de que podíamos tener más de un método que se llamase igual, por ejemplo, como el método constructor. Aquí tenemos uno y acá tenemos otro. Y habíamos mencionado que eso se denominaba sobrecarga de métodos. Es decir, tener en una clase varios métodos que se llamen de la misma forma, pero que su número de parámetros va a ser distinto. ¿Y para qué podemos tener sobrecarga de métodos nosotros? Porque cada método hará una tarea diferente, dado que recibe entradas o números de datos diferentes. Eso en relación a la parte de los métodos constructores. Finalmente habíamos creado unos métodos adicionales, los cuales había uno que era para presentarse, lo único que hace es arrojar un letrero con el valor que tiene las variables o los atributos de esta clase, la parte global, y otro método que permitía que cada vez que lo invocaran, este método le iba a sumar un 1 a la edad, es decir, que la persona cumplía años. Entonces, ¿qué vamos a abordar en este nuevo capítulo después de haber hecho este recorderis que estamos haciendo? Es que una de las recomendaciones que se dan cuando trabajamos el tema de clases y el tema de, en este caso, la creación de sus características y métodos, es que nosotros debemos controlar muy bien el encapsulamiento. Hasta el momento, estos dos atributos globales que tengo aquí pueden ser utilizados y pueden ser, en este caso, modificados desde otro archivo programable. Veámoslo, por ejemplo. Yo me voy acá a mi archivo principal que se llama ejercicio PO y vemos que en este archivo principal
yo había creado una sola persona acá con los valores de nombre Alex y edad 24 años. Y a través de este objeto que se había creado de esta clase, utilizando el punto, haciendo en este caso la abstracción, utilicé el método presentarse, utilicé el método para cumplir año y nuevamente presentarse. ¿Listo? Entonces, para ver cómo cumplir año actuaba y realmente modificaba el valor de edad. Sin embargo, aquí también el usuario programador puede hacer lo siguiente. Puede decir que persona punto, miren que me aparece en este caso la posibilidad de yo modificar la edad. Mírenla aquí, aquí me aparece la variable edad. Yo podría darle perfectamente aquí edad y decirle que es igual a 0 y nuevamente decirle persona punto presentarse. Al ejecutar este programa vamos a dar cuenta de que el usuario, que en este caso el programa, imprime ahora que la persona tiene 0 edad, ¿sí? Entonces, a veces debemos nosotros controlar qué tanto queremos darle acceso al usuario que utiliza nuestras clases para que pueda modificar los atributos de esos objetos de esa manera tan arbitraria, ¿sí? En este momento, pues no hay ningún control para que el usuario pueda modificar el valor del atributo edad, ni tampoco el valor del atributo nombre. No existe un control sobre eso. Para yo controlar eso, entonces es donde utilizamos el encapsulamiento. Lo que yo voy a hacer aquí es que le voy a colocar un modificador de acceso private tanto a nombre como a edad. Y al colocarle este modificador de acceso privado y darle guardar, inmediatamente acá me va a aparecer un error. Dado que ahí en esa clase estoy accediendo a la variable edad, como lo pueden ver aquí, ya esto no es posible dado que la edad es privada, ¿sí? Privada. Entonces lo que voy a hacer ahora es que si quisiese yo cambiar la edad de la persona, no lo voy a poder hacer. Miren que al momento de darle punto, no aparece ya los atributos para yo poder utilizarlo. Solo aparece el método cumplir años y el método presentarse, que son los métodos que yo tengo público y que son los estados o las funciones, operaciones que una persona puede realizar, porque son las que he programado hasta el momento en mi clase. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si declaramos esos atributos privados, ¿sí? Privados, como lo dice aquí, pero en algún momento necesito cambiarlos, dado que una persona de pronto se registró en mi algoritmo con un nombre determinado y se equivocó, o en este caso, durante su vida cambió su nombre y ahora necesita actualizar los datos en el algoritmo que nosotros hemos registrado. Para eso existen unos métodos denominados métodos getter y setter, ¿sí? Los métodos getter y setter nos van a permitir a nosotros tener la manipulación de esos atributos que tenemos nosotros privados, como los que tenemos acá. ¿Cómo podemos generar los métodos getter y setter en NetBeans? Le damos clic derecho, dice Insert Codex, y aquí tenemos los métodos getter y aquí tenemos los métodos setter. Y acá tenemos los dos, setter, getter and setter. Es importante entender que dado que podemos dado que podemos crear o generar estos métodos, nosotros tendremos el control de decirle qué variable quiero que puedan ver y qué variable quiero que puedan actualizar. Los métodos, en este caso voy a generar los dos para que veamos cómo funciona. Entonces le voy a decir aquí getter and setter y le voy a decir que de ambas variables. Le doy generar. Entonces vamos a explicar estos métodos. Los métodos get, como este que tenemos aquí, lo que hacen es que pueden mostrar el dato o el valor de la variable que yo estoy utilizando. Si se dan cuenta, el método getNombre lo que hace es que retorna un string y ese string que retorna es el nombre de la persona. Ese nombre es la variable global que yo tengo en la clase, por lo tanto, con ese método puedo saber qué valor actual tiene la variable o el dato nombre.
Igualmente sucede en la edad. Miren que aquí getEdad retorna un entero y lo que me devuelve es la edad. Pero como les digo, si yo me equivoqué y de pronto deseo actualizar el nombre de la persona, entonces existe el método set, que lo que hace es que no retorna nada, porque su función no es mostrarle al usuario, devolverle algo al usuario, sino que su función es recibir un dato, un valor, y ese valor que él recibe aquí, que es este mismo que está aquí, lo agrega o sobrescribe o reemplaza o actualiza en el valor actual que tenemos en nuestra clase. Entonces, con esto vamos a poder hacer de que el usuario que está utilizando nuestra clase pueda ver los datos que se encuentran en la característica, atributo o variable de nuestro objeto y adicional a eso puede también con el método set actualizar o modificar esos datos. Pero si yo elimino uno de esos dos métodos, por ejemplo, si elimino el get de nombre, el usuario programador nunca podrá ver la información de esa variable. Y si no elimino el get, sino que elimino el set, el usuario programador no podrá modificar el valor de esa variable. Entonces todo depende del nivel de, digámoslo así, protección que yo quiera darle a los datos de la clase. Algunas veces abriremos el acceso a que los usuarios puedan tanto ver como modificar, como otras veces solamente permitiremos solamente ver la información o modificar la información. ¿Listo? En este caso puntual, lo que yo voy a hacer es que una vez el usuario me entregue la información, voy a controlar, una vez el usuario me entregue la información, yo no le voy a permitir que él pueda modificar la edad de forma arbitraria, solamente que la edad se modifique cuando el usuario cumple años, ¿sí? Solamente se va a modificar ese valor aquí. Mientras que en el nombre sí le voy a dar la posibilidad de que él pueda modificarlo cuando él desee. Entonces, veamos ahora cómo funcionan estos dos métodos getter y setter. Me voy nuevamente por acá al ejercicio que tenemos. Recordemos entonces que aquí creé una persona, ¿sí? Llamada Alex, de 24 años. Ahora lo que yo quiero es que aquí al momento de presentarse, bueno, me aparecen los datos originales. Aquí cumplió años, ya sabemos que ahí se aumenta en 25, el 24 que tenemos aquí. Entonces, cuando vuelvo a presentarme, ya veo ese cambio. Y ahora lo que deseo es que aquí de forma intermedia voy a cambiarle el nombre a la persona, que nuevamente se presente a ver cómo funciona el método. Entonces le digo lo siguiente, persona.set set nombre. Y aquí en nombre le voy a decir que ya no se llama Alex, sino por ejemplo David. ¿Listo? Acá en persona había dicho que voy a quitarle la posibilidad de que pueda cambiar la edad de forma arbitraria, así que voy a eliminar el método set de edad. ¿Sí? Lo hago por efectos de explicación, solo para que lo veamos. Es decir, que si yo quiero cambiar la edad de la persona, miren que no voy a poder. Puedo obtenerla, ¿sí? Puedo obtenerla, pero no aparece el set para cambiarla. ¿Listo? Entonces solamente tengo los métodos de cumplir años, edad, nombre, presentarse y en este caso de cambiar el nombre de la persona. Ejecutamos el programa y lo vemos aquí, el cambio. Aquí tenemos los 24 años, acá cumplió un año Alex en ese momento, pero posteriormente cuando vuelvo nuevamente a imprimirlo ya no se llama Alex, sino que se llama David. Entonces de esta manera nosotros vamos a ir logrando modificar los datos, alterar los atributos de un determinado objeto a lo largo de una ejecución de un programa. ¿Listo? Otro aspecto que quiero explicar en este video antes de cerrarlo es que si ustedes se dan cuenta, cada vez que nosotros utilizamos el objeto persona, no solo aparecen los métodos que hemos programado, que son los que aparecen en negrilla, como cumplir años, edad, nombre, presentarse y set nombre, sino que aparecen otros métodos como el equals, como el getClass, como el hasCoded,
entre otros métodos que aquí tenemos. Estos métodos aparecen dado que en Java existe una clase denominada Objects, que es esta que ustedes ven aquí, una clase del paquete JavaLang. Objects es la clase padre de todo lo que existe en Java, es decir, en Java se ha creado una clase, superclase, que al momento de generar una clase en Java, cualquiera, esa clase inmediatamente es una subclase o una clase hija de esta clase llamada Objects. Y esa clase llamada Object tiene unos métodos que en este caso son estándares para todas las clases en Java y son los que vemos aquí, los cuales nosotros podremos heredar. Entonces, si yo en algún momento quisiese, por ejemplo, imprimir la información de mi objeto, dado que, y esto también es importante que lo aclaremos en este punto, dado que si a mí me dicen, oye, me gustaría ver los datos de la persona, es probable que algunos de ustedes puede pensar que la forma de imprimir los datos de la persona, del objeto persona, es de esta manera, ¿sí? Haciéndolo de esta forma. La sentencia de imprimir que hemos trabajado desde la temporada 2 y en este caso la variable persona que yo he creado en su momento, el objeto persona que yo he creado en su momento. Pero miren que al momento de ejecutar esa línea de código, miren lo que Java nos arroja. En este caso, lo que nos arroja el entorno NetBeans al momento de ejecutarlo. Me aparece una información que no es la que yo esperaba, ¿cierto? Digamos que es como una especie de bytecoded que no comprendemos. Ahí lo que nos está diciendo es que, bueno, estamos imprimiendo algo en memoria RAM que él lo denominó de esta manera, algo que está en el paquete ejercicio PO en la clase persona y le da una, digamos, un identificador que es esa referencia de la memoria RAM donde estamos imprimiendo. Esto se debe a que si recordamos un poco lo que hemos visto en otros episodios, recuerden que yo les decía a ustedes que la memoria RAM la podemos imaginar como una especie de tabla, ¿sí? Y al imaginarla como una especie de tabla, yo les decía que cuando ustedes decían, por ejemplo, int a es igual a un determinado valor, lo que hacíamos era que tomábamos, en este caso, una ranura de la memoria. Esto lo hacía el sistema operativo, nos designaba una ranura en la memoria. A esa ranura él le denominaba, como nosotros llamábamos la variable, y ahí almacenaba el C. Pero ahora, al crear la persona, dado que la persona no tiene un solo valor, sino que tiene varios valores, como por ejemplo acá nombre y edad, esta parte es una estructura de datos, así como hicimos con los arrays, si se acuerdan, los unidimensionales y los bidimensionales, donde vimos que ya no era una sola ranura, sino que son varias ranuras que conforman la información que se está guardando de esa estructura de datos. En pocas palabras, aquí persona mínimamente va a tomar unos dos espacios, esto es lo que él va a llamar persona, y en esos dos espacios va a almacenar aquí el nombre y aquí la edad, ¿sí? Entonces, no tiene la facilidad de poder ingresar a ver cómo está configurado ese objeto que estamos imprimiendo al utilizar una línea de código como esta. Entonces, el objeto es algo que está allí encapsulado, es una caja negra que nosotros debemos ir haciéndole abstracción a cada elemento que queremos observar de ese objeto. Sin embargo, dentro de los métodos que nosotros heredamos de la clase Objects, existe un método llamado toString. Este método llamado toString lo que hace es que transforma ese objeto, esa caja negra, en un texto que nosotros queremos que el usuario observe. ¿Cómo podemos generar ese toString? Clic derecho, insert codecs, y aquí nos dice toString. Él me dice de los atributos que tienes en tu clase, cuál quieres que al momento de decirle que se transforme en texto nuestro objeto, muestre los valores. Podemos tomar todos los atributos, ustedes también pueden proteger algunos. Yo le voy a decir en este caso, como es una clase simple, que todos los atributos, y él lo que hace es crear simplemente un método llamado toString, que recuerden que lo heredamos de la clase Object, y agrega en este caso, dice que este método va a retornar un string
y ese string él lo configura. Miren que aquí hay unos textos, entre comillas, y les concatena los valores de las variables, ¿vale? Pero algo que no hemos visto de este método es esta connotación que tenemos aquí, o esta anotación, perdón, esta anotación que tenemos aquí, que se llama @override. Esto significa sobreescritura. Recuerden que les había dicho que la sobreescritura tiene que ver con el tema del polimorfismo. Entonces, el método toString en la superclase Objects tiene una programación, pero cuando yo lo heredo, porque como necesito utilizarlo para poder transformar mi objeto en string, y todos los objetos en Java pueden transformarse en string porque es un método que viene de la clase padre de todo, llamado Objects. Entonces, lo que yo hago es que le digo, bueno, entrégame ese método toString que está en la superclase, que yo lo voy a codificar como, en este caso, yo considere, dado que yo soy el que quiero decir cómo quiero que se muestre la información de mi objeto. Al colocar este método toString, inmediatamente vamos a solucionar el problema que teníamos en la clase principal cuando intentamos imprimir de esta manera. Entonces miren que ahora cuando yo ejecuto el programa, vamos a ejecutar el programa, miren que ahora me aparece el texto que está en el toString. Dice persona, el nombre es David y la edad es 25. Sería lo mismo si yo invocara aquí en persona, le colocara punto toString. Pero digamos que la esencia de que los objetos, en este caso en Java, tengan el método toString como, o que puedan heredarlo de la superclase, la finalidad de eso, digámoslo así, es evitar colocar esta sentencia y solamente dejarlo sin esa sentencia, ¿sí? Porque ahí inmediatamente él comprende que cuando yo quiero imprimir el objeto, y si el objeto tiene el toString configurado, pues obviamente nos va a mostrar lo que ese toString tiene. Bueno, esto lo voy a dejar hasta aquí. Espero haya aclarado algunos conceptos que hemos visto desde el episodio 1. Seguiremos trabajando gradualmente con la clase personas mientras vamos revisando cada uno de estos conceptos, cada uno de estas definiciones que nos trae este nuevo paradigma. Y una vez entendamos un poco mejor esto, iremos realizando nuevos ejercicios más complejos para que ustedes puedan ir practicando. No olvides suscribirte al canal, no olvides activar las notificaciones, no olvides regalarme un me gusta, comentarme si el video te pareció útil y te espero en el próximo episodio.